Ok, pasando del cambio climático a las físicas experimentales. Y espero que esto les dé más preguntas. Voy a hablar sobre un filme que yo hice y luego les voy a hablar un poco más sobre este periodismo y les voy a compartir un proyecto muy excitante que estoy soltando ahora. Algo sobre mí. He estado trabajando en la BBC desde hace 9 años. La mayoría de esto fue una expansión de BBC Earth, parte de Global News. Y ahora Real. Todavía no está en línea, pero lo va a estar el mes que entra. Así que voy a mostrarles un poco de las historias que vamos a estar contando ahí. Mis antecedentes es más como periodista de texto. Este es de mis últimos trabajos. Y siempre me siento bastante a gusto cuando se termina. Y ahora por eso estoy disfrutando tanto esto, porque encuentro que este tipo de periodismo es intelectual, pero de otra manera. Creo que los principios de contar historias aplican de la misma manera. Tienes que encontrar un buen tema, buenos contribuyentes y llegar a una audiencia. Este es el filme del que voy a platicar. Se le llamó Finding My Cosmic Twin, que es porque pueden haber muchas copias idénticas de cada quien. Este fue un tema muy experimental y no sabía si a la gente le iba a gustar o no, o si lo iban a entender, porque muchas veces sentía que yo entendía el tema y muchas veces que no lo entendía. Y alguien de MIT me dijo, no te preocupes porque hasta los físicos experimentales con mayor experiencia no entienden sus temas. El motivo por el que yo elegí esta película, este tema, es porque siempre me ha fascinado la idea de que hay mundos paralelos allá afuera. No es un nuevo concepto, muchas películas, programas de televisión utilizan esta idea de mundos paralelos como Star Trek, por ejemplo. Todos utilizaron este principio en el que las físicas surgen, pero no explican qué es física per se. Así que lo que yo quería era encontrar exactamente de dónde venía esta idea y si podía entenderlo. Y yo no tengo un background de físico, así que para mí fue un reto muy grande. Pero tuve la experiencia única de tener, el editor te puede dar más libertad. Así que nuestro editor nos dio el reto, dijo, este año tienes que hacer algo experimental y dar un videotext. Y me dijeron, puedes hacer lo que quieras. Y eso suena virtualmente muy bueno, pero cuando se te da un universo tan grande, pero por suerte me permitió hacer esto. Cuando lo presenté por primera vez, yo ni siquiera no tenía cómo iba a hacerlo y tenía solamente el concepto. Y finalmente hice esta película porque quería contestar la pregunta que todos teníamos como adolescentes. ¿Hay alguien más allá afuera como yo o nuestros pensamientos son únicos? Entonces, la premisa básica es que puede haber otros universos y podemos encontrarnos con una persona idéntica a nosotros, pero no sabemos cómo llegar ahí. Así que como audiencia los invitamos a contestar estas preguntas explorando el cosmos. Y yo hice un approach personal buscando a tu gemelo. Y debido a que es un concepto tan abstracto, que vi que al personalizar la situación sería más atractivo.
no quería que fuera un proyecto de vanidad que fuera sobre mí, sino quería una narrativa personal para que la gente tuviera una experiencia más personal. Y al final del día quería una respuesta, quería descubrir si sí tenemos un gemelo y cómo lograr encontrarlo. Entonces, la manera en la que lo hicimos, porque terminamos con 17 minutos, cualquier editor les va a decir, queremos algo pequeño de 3, 4 minutos con subtítulos o con textos. Están sugiriendo que la gente tiene un campo limitado de atención. Pero he experimentado que la gente ahora puede ver más tiempo, pero que tienes que ser muy cuidadoso en la información que les quieren mostrar. Quieren de alguna manera decirles que va a ser un filme más largo para que ellos sepan lo que pueden esperar. Así que lo pusimos en 3 capítulos y funciona muy bien porque cuando empecé el tema no sabía que había más de un mundo paralelo. Hay muchos que podemos visitar. Así que esto fue una manera muy buena para dividir la película. Así que vemos ahora en la parte física de cómo el universo se expandió y cómo creció y creció. Y que hay muchos otros planetas y que algunos pueden ser idénticos a la Tierra con versiones similares a nosotros. El siguiente capítulo fue el gemelo cósmico cuántico. Este fue el único en el que los físicos experimentales vimos junto con ellos, porque en el mundo cuántico las partículas pueden estar en 2 lugares al mismo tiempo y eso es de lo que esta teoría se trata. Las partículas son tan pequeñas, si esas partículas tan pequeñas pueden estar en 2 partes al mismo tiempo, porque nosotros no podríamos estarlo. Me encantó. Y después la tercera versión era si el espacio es infinito, está yendo suficientemente, si llegáramos suficientemente lejos, la masa sugería que el universo podría haber configurado ya una versión exactamente igual a la que tenemos ahora. Así que muestra que hay otra versión del mundo allá afuera. Dax Market dijo que tendríamos demasiadas tierras para escribirlo en un pizarrón, así que no podríamos llegar tan lejos. Así que es muy poco probable que pudiéramos llegar ahí. Este es un pequeño preview de la película para que puedan entender un poco más de lo que hablo. No está sirviendo el sonido. Todas las cosas posibles que pueden ocurrir están ocurriendo. Hablamos muchos idiomas diferentes, pero puede verse exactamente igual que tú. Estoy tomando las mismas decisiones, teniendo los mismos pensamientos. Si los gemelos son idénticos, bueno, no tendría por qué ser raro, pero resultó serlo. Definimos los universos paralelos como lugares a los que no podemos ir nunca, pero muchos de nosotros ya estamos ahí.
Esto es, te vuela los sesos, sí, así es. Sí, sí, es tan raro como se ve. Siempre he estado fascinada por eso, pero algo que no le dije a mi editor es que yo siempre he sido fan de The Eagles, la banda, y su líder, Hugh Oliver Everett, es la persona que está detrás de la teoría de automechanics. Y cuando leí su autobiografía, eso fue lo que me fascinó de esta teoría. Así que es por eso que quise investigar más y esta fue una gran excusa para hacerlo. Así que yo les recomiendo mucho el documental hecho por él, en el que el cantante líder de The Eagles busca a su papá y nadie le creía o validaba sus teorías, pero hasta que murió fue muy respetado. Pero también empezó porque tenía la libertad de crear algo original. Pude colaborar con un productor muy exitoso. Encuentra a gente mejor que tú para colaborar contigo, gente que sea más inteligente que tú y talentosos, porque ellos te van a ayudar a hacer que tu trabajo tome vida. Los visuales aquí son todas de él. Angela Pia, que está en Sicilia, pero es en verdad un genio creativo. Y he hecho ya unas 20 películas con él y planeo hacer más. Y estoy ayudando mucho porque puedo confiar mucho en él para contar la historia de manera visual, aunque sea una idea muy abstracta. También tuve la oportunidad de tener acceso a los académicos líderes en este punto. Cuando trabajas en la BBC, cuando les pides una entrevista, es muy probable que ellos digan que sí. La BBC es una de las organizaciones que tiene mayor confianza. Créanme, esto no es propaganda. Para nosotros es importante reportar las cosas de manera correcta, así que esto ayudaba mucho. Tuvimos también acceso a todo el archivo de la BBC y de cómo se habían hecho todos los documentales anteriores. Y pudimos hacerlo mejor, mejorarlos, sino duplicarlos. Porque aunque es bueno tomar ideas de otras fuentes, nosotros queremos hacer que lo que hacemos sea completamente original. Por eso le llamamos evergreen. Significa simplemente que puedes regresar y regresar, a volverlo a ver. Esta lluvia de ideas fue también muy importante para nosotros. Encontré a muchos físicos y les pregunté cosas muy simples y les solicité que me lo volvieran a explicar hasta que pude ponerlo de manera tan simple como pude. Les decía a mis colegas y me seguían preguntando cómo puede ser eso posible, cómo lo vas a explicar. Me preguntaban a mí las preguntas que yo les estaba haciendo a los físicos y al contestar esas respuestas, entonces ya lograba yo entenderlo también más y más. Entonces, dicho lo anterior, empezamos la producción sin tener una idea clara necesariamente de cómo se iba a ir, así que tuvimos las premisas iniciales. No sabíamos cómo iban a ser los visuales. Ninguna editorial nos comisionaba una historia y después te preguntaba cómo se ve. Bueno, no sé. Así que utilicé la mayor parte de mi vida comisionando historias. Y lo hice de manera incorrecta, pero por suerte mi editor confió en mí y me permitió experimentar. Cuando logras hacer mucha investigación y ver cómo se va a ver el proyecto al final, puedes tener un enfoque mucho más creativo. También significó que pudimos tomar más riesgos. Y creo que eso es muy importante en el periodismo de ciencia. La BBC tiene culpa de esto. La gente reúne los resultados que otros periódicos están presentando.
Así que permiten al periodista seguir trabajando, porque si ellos sienten que es importante, si algún otro periódico ya lo cubrió, nos tenemos que asegurar que nosotros ya lo hicimos. Es como si confiaran más en lo que nosotros vamos a mostrar. Así que yo con eso tengo un serio problema porque creo que debes de tomar riesgos y hablar sobre cosas que te apasionan. Si estás interesado en una historia, puedes lograr que la gente también se interese, la audiencia se interese, no solamente los editores. Y creo que muchas veces los periodistas olvidan esto y empiezan a servir a su editor, no a la audiencia general. Así que sí, duramos mucho tiempo explicando el concepto a nuestros colegas. Hicimos el storyboard, que es simplemente escribir cómo planeas que se vea, después de haber hecho muchas pre-entrevistas. Dejamos que el editorial compartiera la narrativa, así que en lugar de tener una preconcepción de cómo queríamos que se viera la película, entrevisté a muchas personas y hablé con el productor y nos guiamos mucho por lo que los científicos nos dijeron. Entonces en la edición no sabemos cómo concluirlo porque en realidad no puedes ir a otro universo, tienes que encontrar una manera eh, interesante de terminarlo. Así que una vez que tuvimos ya todo, pudimos generar el guión. Muchas veces cuando ya tienes un guión, vas a las personas que van a contribuir en esto y de alguna manera los guías en que digan lo que tú quieres que digan. Así que yo siempre he preferido el tipo de entrevista que es mucho más abierto y puedes obtener elementos sorpresa en tus entrevistas. Hice esto una y otra vez. De nuevo, la libertad del editor fue muy buena porque él no nos pidió un primer corte. De hecho, lo pidió hasta mucho más adelante. Fue un error porque cuando lo vio la primera vez dijo, esto es demasiado artístico, este no es el estilo de la BBC. Así que tuvimos que convencerlo de que estaba bien y solo cambió un poco el guión, un poco para, pero lo mantuvimos tan editorial como estaba. Así que esta película dio buenos resultados porque mostró que tomar riesgos puede dar buenos resultados. Así que yo no esperaba que ganara ningún premio, por ejemplo, y ganó varios. De hecho, muchas veces yo creo que es porque la gente no entiende bien de lo que se trata, así que por eso nos dan los premios. Hubo muchos retos, no solo porque la idea era tan incomprensible. El primer corte fue muy artístico, así que permití que el productor tuviera demasiada libertad. Así que yo no vi toda esa primera parte hasta que la terminó y probablemente eso no tuvo sentido. Así que tuve que trabajar con eso, pero eso es algo que se espera. Cuando tienes un artículo que es muy complejo, es de esperarse que tengas que reescribir el guión y cambiar la narrativa y definir lo que están diciendo los científicos para ayudar a clarificar las ideas. Cuando mencioné el ser abierto en las entrevistas, esto es bueno cuando obtienes buenas cosas, pero es muy malo para la edición, malo para la edición porque yo los entrevisté por más de una hora y después intentar hacer eso y cortarlo a una película muy pequeña es muy difícil. Así que muchas veces planear puede acelerar ese proceso. Así que mi editor se tuvo que sentar a ver todas estas entrevistas muy complicadas y elegir la mejor. Tuvimos un presupuesto muy limitado en comparación con los presupuestos que normalmente se obtienen en la BBC, pero teníamos ambiciones muy grandes. Eso significaba que pedimos varios favores. Trabajamos con pequeñas compañías en Londres que pudieron hacer un modelo de 3D, que significa que puedes escanear a alguien y creo que tienen 50 cámaras tomando fotografías.
así que puedes tomar un modelo y ponerlo en donde quieras en cualquier cámara. Es por eso que se ve así en uno de los clips. Utilizamos footage de lugares pasados, por eso que entonces fuimos a varios lugares. Esta es de Islandia, por ejemplo. Teníamos muchas tomas extras de otros documentales. Hicimos también varias películas en España. Sabemos que íbamos a estar ahí, así que hicimos clips extra. Así que parece que fuimos a muchos países diferentes, pero en realidad nada más fuimos a Oxford y Boston. Esto nos permitió darle una vista como muy cara, algo que no fue tan caro. Utilizamos algunos camarógrafos extras para tener más tomas. Tuvimos mucha gente blanca y es algo que importa mucho en la BBC. Nosotros en la BBC ahora estamos muy orgullosos de decir que tenemos el proyecto 50-50, que es decir, estamos intentando balancear que nuestros contribuyentes sean 50% hombres, 50% mujeres. Para nosotros esto es difícil porque en las narrativas largas tienes que ir a la historial. Y si te vas a 60 años, los científicos eran prácticamente todos hombres. Así que mencionar estos nombres de estas personas ya rompían el balance del 50-50. Así que esto es un balance falso, pero estoy contento con eso porque hay tantos problemas de género ahora, pero si ahora intentamos lograr que más mujeres hablen al respecto, vamos a permitir que en el futuro siga ocurriendo, y no solamente en la ciencia, sino en más temas, y creo que eso es muy bueno. Así que regresando en el tiempo, nos aseguramos de intentar encontrar mujeres que hablaran sobre el tema también. Los motivos por los que creemos que funcionó fue este enfoque personal, que creo que respondía a muchas preguntas que nosotros personalmente tenemos, y la fascinación del cosmos y qué tan pequeños somos en este. No intentamos hacerlo más tonto de alguna manera, aunque intenté explicarlo en temas, en términos más simples. Aún así dejamos temas complejos ahí, porque la audiencia de la BBC en general es una audiencia muy inteligente, así que no queríamos hacer un concepto más tonto. Queríamos hablar a gente que a lo mejor no le gustara la ciencia, pero que se diera cuenta en ese momento que le gustaba. Se trataba entonces de mostrar que la ciencia es más interesante que solamente los temas que aprendieron en la escuela, y creo que eso es lo que me fascina más sobre el periodismo de ciencia, porque cuando yo estaba en la escuela odiaba ciencias, todo lo reducían a ecuaciones, pero es tan importante y toca prácticamente todos los elementos de nuestra vida. Trabajar, cuando estás haciendo este tipo de películas, trabajar con un científico es muy importante, porque me ayudó a hacer el guión más científico y él entendía la ciencia suficiente para poder explicarlo. Él entendía la ciencia más que yo. Eso era un poco problemático porque él quería dar más detalle del que se tenía. Él quería explicar más los hoyos y hablar más de cosas académicas. Y el problema con las físicas es que muchas de las teorías no son compatibles la una con la otra, así que hay teorías en, en, en los mundos paralelos que no son compatibles, así que puede generar conflicto entre ellas. Y como les comenté, tuvimos acceso a las mentes más brillantes. Y las cosas que creo que lo hicieron único fue que por el trato, creo que nadie lo había hecho de la manera en la que nosotros lo habíamos hecho. Fue una pieza digital muy única, muy impresionante por el tipo de animación y los efectos para complementar el tema en cuestión. Y las películas digitales
creo que ahora se están volviendo ya más populares las que son más largas, así que por eso tuvimos también más éxito con esto. Creo que es algo que vamos a seguir intentando hacer. Otra cosa es que las películas de ciencia piden evidencia, así que no pudimos dar una respuesta exacta, pero dejamos a la audiencia con un pensamiento teórico, es decir, pudimos de alguna manera contestar la respuesta de si podemos encontrar o no un gemelo. Y yo les digo, les doy el spoiler alert, yo decidí que sí podía encontrar a mi gemelo cósmico. Hay tantos libros que tienen cierta historia, es decir, que hay una solamente con muchos cerebros. Así que aunque haya muchas versiones de ti, todos tienen la misma mente. Así que es por eso que yo digo que ella soy yo y yo soy ella. De las técnicas visuales que se utilizaron, esto creo que ayudó mucho a explicar cómo se divide el universo y cómo se vuelve a unir. Este es de nuevo el metraje de Islandia y este, el modelo 3D que logró hacer. Esta es una mente, muchos cerebros, es decir, es una solamente con diferentes cerebros. Este soy yo en una nébula. Y este es el hecho de que todos estamos hechos de ceros y unos si lo reduces a lo más básico, la forma más básica. Este no fue solamente el único video de formato largo con el que hemos trabajado. Hicimos Troll Hunting en Islandia y pueden ver que tengo un patrón de buscar cosas que no existen en realidad. Y este hablaba sobre el poder de la naturaleza y de cómo en Islandia ayuda a mantener la tierra de una manera circular. La gente no dice que creen en los trolls, pero tampoco dicen que no creen en ellos. Y el gobierno ha generado muchas medidas protectivas en parte del territorio por los trolls y los elfos que viven ahí, así que fue muy impresionante. Esta creo que fue de 12 minutos sobre el pájaro que se está regresando de la vida. Estos viven en parejas y si no tienen una pareja no continúan. Así que están intentando incrementar este aparejo y liberarlos ya en la naturaleza. Mis colegas estaban viendo un ruido que estaba ocurriendo en Bristol. Este no lo hice yo, pero es muy bueno. También fuimos a Gibraltar a buscar los últimos neandertales. Tuvimos acceso a este sistema de cuevas muy impresionante y vimos muchos aspectos de cómo estas personas vivieron y murieron. Intentamos cambiar la narrativa de decir que los neandertales no eran tan británicos ni tan tontos, en realidad eran inteligentes y hacían arte. Y es por eso que se tienen las pocas pruebas de esta época. Y sobre todo las diferencias genéticas que hay ahora. Eso también fue muy fascinante. Otras cosas experimentales que he hecho con mi nuevo proyecto es una narrativa de series, es decir, hacer una sola película larga. Mi colega ha hecho 6 que funcionan como una grande y ese es un approach diferente, como Netflix, como si tuvieras capítulos de 6 minutos. Este es un concepto diferente de la historia. Les voy a dar un preview de esto. No es, a lo mejor el audio no está muy bueno, pero espero lo puedan escuchar. Voy a dejar esta flama andando. Este tiene una cobertura de un plástico muy diferente.
el huevo ni siquiera inició cocción. Van a poder ver en octubre, son 6 miniseries. No sé si esto se tuvo ya pero el año pasado se tuvo un incendio muy grande en Londres que mató a 80 personas. Este material potencialmente podría haber protegido este tipo de edificios. Y la persona que lo hizo no estaba tan preocupado por cuidar la patente, que era un estilista, y no compartió el secreto con nadie y murió. Así que es una manera muy interesante de verlo a él como un carácter. Así que mucha de nuestra audiencia que vieron este clip lo van a disfrutar mucho. Viendo cómo funciona este material que estaba cubriendo el huevo. Así que estoy muy contenta de lanzar este proyecto. Es una historia muy interesante y creo que ya tiene 2 años en producción esta serie y debería ser muy buena, así que les recomiendo que la vean. Lecciones aprendidas, regresando a la película. La lluvia de ideas sirve, pero no precisamente les va a dar lo que están buscando. Tenemos este tipo de películas, tienen audiencia y no hay preguntas estúpidas en el periodismo de ciencia. Yo estudié psicología. Cuando hablo con un científico, pretendo no saber lo más básico. Aún así, pregunto, ¿por qué eso importa? Etcétera. Entonces, él explica, bueno, el hipocampo es muy importante por esto y esto. Yo ya conozco todas esas cosas, pero si yo hago mis preguntas de manera, si digo, el hipocampo entonces es muy importante para, van a darles respuestas que son más complejas de lo que la audiencia quiere, así que eso te da más trabajo extra a ti. Así que hacer las preguntas más básicas siempre ayuda. Creo que es importante para el periodismo de ciencia cubrir temas que no entiendes por completo porque es probable que la gente se sienta de la misma manera. Lo que me gustó más de la ciencia es que siempre que cubro un tema nuevo, descubro algo nuevo y así que estoy muy contenta de compartirlo, aunque sea el último descubrimiento o algo que no conocía de hace 20 años. Como en Filadelfia hace unos meses descubrí que hubo mucha evidencia del trabajo entre los niños la diferencia entre los niños ricos y los pobres. Los niños pobres tenían miles de menos palabras que utilizar y esto
es evidente para los cambios del cerebro, se desarrolla más el lóbulo frontal. Y entonces estos estudios del cerebro son muy nuevos. Así que por eso cuando hablé con los científicos al respecto descubrí cosas tan interesantes. Creo que es importante no ser ignorante, pero tener una mente abierta. Así que, ¿qué sigue? Ya les di un preview de esta película. Los últimos 3 meses soy ahora el editor de BBC Real, que va a ser la nueva casa de los videos de BBC. Compartir ideas, historias, conceptos que van a expandir su mente y enseñar cosas nuevas o cambiar la forma en la que ven el mundo. Esto es muy grande, pero la BBC es tan grande y hay tanta gente haciendo películas, pero no hay una casa para los mejores videos de la BBC. A lo mejor lo vas a ver en algún programa, y luego desaparecen. Pero los jefes decidieron hacer esto. ¿Por qué no poner todos los mejores videos en un solo lugar y mostrarlo de manera de serie en lugar de hacerlos como videos individuales? Todos van a tener mini series. Uno es cómo ser sabio, por ejemplo, y te va a invitar a ser más sabio. El primero es porque el aburrimiento es bueno. Así que en lugar de producir solamente un video, vamos a mostrar 5 que como un efecto de series tendrían mayor impacto y mostrarse de maneras diferentes y dejar esfuerzos aislados. Así que esto nos permite mostrar historias humanas muy interesantes, muchas soluciones basadas en evidencia. Tenemos diferentes ideas, hacemos este lanzamiento en octubre, así que eso es en lo que he estado trabajando los últimos 2, 3 meses. Estoy muy contenta, es por eso que tuve que cortar mi viaje. Me tengo que ir antes de México. ¿Por qué lo estamos lanzando? Porque el video se está convirtiendo en algo más popular. La gente le gusta el contenido de los videos, sobre todo entre los millennials, que es la audiencia que estamos intentando llegar. Lo mismo que están haciendo todas las organizaciones, porque muchos están en YouTube y los medios, en las redes sociales. Así que hay un apetito para esto. El artículo sigue siendo mejor que el video. Esto es un reto que voy a tener que cubrir, pero creo que con el marco correcto y el trato correcto, espero, o tengo que tener la esperanza de que la gente va entonces a lanzar más videos y ver más videos. El motivo, mi equipo es muy pequeño, soy yo y 3 personas más, pero pudimos obtener los mejores videos de la BBC, videos que han estado ahí por un par de horas porque llega algo nuevo. Así que podemos tomar estos videos de nuevo y darles una nueva audiencia, a una audiencia más global, pero también podemos comisionar. Puedo tomar contenido que hice en BBC Earth como Cosmic Twin y darle una nueva audiencia, porque hay diferentes maneras de llegar a la BBC y diferentes contenidos evergreen que pueden tener un nuevo propósito. Tenemos muchas grandes aspiraciones. Tenemos buenas historias de viaje y temas de ciencia que nos van a hacer más inteligentes. Tenemos también un elemento de negocios viendo la economía global y queremos unir a la gente, queremos que la gente se inspire, queremos que sientan algo cuando vean nuestros videos, las historias y el periodismo que muestran las historias de la mejor manera, y creo que el video tiene una forma única de lograrlo. Hicimos 60 videos animados con gráficos y estamos haciendo muchas series documentales que nos pueden demostrar. Y estamos trabajando con las características ya existentes de la BBC, cultura, capital y viajes.
Así que uso a los expertos en el tema para ayudarme. Estamos también, es decir, que algo intuitivo para hacer que la gente lo pueda ver eh, en el camino, por ejemplo. ¿Por qué me gusta el periodismo de video? No solamente por la gran demanda que tiene, sino porque puedes contar historias personales de una manera que hace que la audiencia pueda verlo de una manera también muy personal. Lo puedes hacer sin palabras, de hecho, puedes lograr una inmersión de la gente sin decirles algo. Puedes llegar a diferentes audiencias. Me gusta mucho escribir. Hay algo que dice, a nadie le gusta escribir, pero a todos les gusta que se escriba de ellos. Pero una vez que terminas, lo que escribes se siente muy bien. Y ocurre lo mismo con videos. El texto lo puedes hacer tú solo. Pero con el video hay muchos elementos en movimiento, que es un poco más complicado, pero significa que cuando tienes el producto terminado y tienes buena música y te sientes orgulloso de cómo se ve, creo que se siente hasta mejor. Es por eso que sigo haciendo videos en mi carrera. Y es una manera también de experimentar. Me permite utilizar animaciones extrañas o encontrar diferentes técnicas visuales para darle vida al contenido. Y cuando digo yo, encuentro gente que lo haga, no es que yo lo pueda hacer, pero es excelente poder trabajar con gente creativa y lograr que ellos hagan su magia para llegar a la audiencia. Sigo siendo de ciencia, haciendo videos de ciencia, porque a la audiencia le gustan los temas basados en evidencia. Cuando yo estuve en los Estados Unidos este año, me dijeron que la gente de los Estados Unidos consideraban a la BBC no tanto para las noticias, sino para contenido de ciencia. Eso me hace sentir muy orgullosa. Sobre todo con todas estas historias o noticias falsas que están saliendo tanto. Así que el poder decir que puedes apoyar lo que dijiste y dar soporte es algo que se siente muy bien. Este es un video que hicimos hace un par de años que coincidió con los 100 años desde que Einstein publicó su teoría de la relatividad. Intentamos ver este video para entender la idea más grande de la física, así que en 5 minutos explicamos la relatividad. Y esto fue muy interesante porque mi editora en aquel entonces, cuando esta soy yo en forma animada, nos sentamos en el radio a hablar de esto. Así que fue muy de plática porque no pusimos un guión per se. Este estilo me gustó mucho y mi editor en aquel entonces no tenía un background de video. Así que dijo, ay, creo que debiste haber estructurado eso de mejor manera, creo que debiste haber pensado mejor las preguntas antes, tener un sentido real de lo que querías decir, porque no se explica muy bien. Y mi colega, él hizo esta animación, se lo envió a mi jefe, hizo un animatic muy básico, y cuando mi jefe lo vio dijo, perdón, tienen razón, esto funciona muy bien, la manera en la que lo animaron y ahora lo explican, funciona perfecto. En la izquierda se tiene el tiempo en espacio, pueden ver claramente cómo funciona, y la otra imagen es cómo el tiempo es diferente en la Tierra y en un satélite, y cómo eso es importante para la relatividad. Así que fue muy divertido y tuvo muy buena aceptación. Así que es una manera de explicar conceptos difíciles. Hago mucha física. No sé por qué cubro esto cuando es lo último que está en mi zona de confort, pero bueno, es lo que hago. Y regreso a esta parte de videos porque esta historia es un granjero en Kathmandu que
rescató a sus vacas en cuando ya no producen leche, las echan a la calle, así que ellos se dedican a rescatar estas vacas. Es una historia muy sentimental, pero también habla sobre estos temas de conservación y los animales abandonados y por qué está ocurriendo. Y te lleva al corazón del problema sin tener que explicarlo mucho. Así que esto es algo que vamos a estar mostrando en un par de semanas. Estoy muy contenta de que alguien me dio esto. Lo que me gustó mucho es que este es un periodista de Nepal. Él sabía lo que quería hacer y la audiencia a la que quería llegar. Así que cuando se me dio la historia, se veía visualmente impresionante, pero también llega a este elemento global que estamos intentando nosotros como BBC atacar. Otra forma experimental, les voy a dar un preview también, ahora que hablamos sobre in-text. Creo que en video funciona muy bien. Evergreen es cómo se ve o la importancia de dormir. Tonight, like every night, you are dreaming. And like every night, it is still completely open as to what is going to happen when you close your eyes. Great stuff. However, there are some things that are more likely to occur in your dreams than others. The Sleep and Dream Database is a digital collection of tens of thousands of dream reports from all over the world. We have analyzed the frequencies of different word categories in those reports in order to find out the average human dream could look like. One way we all share. The good news first. The most likely food to appear in your dreams is chocolate. The most likely color is white. The most likely location is a street. And the most likely form of transportation is a car. The person most likely to appear in your dreams is, yes, your mother. While the most probable animal is a dog. And social interactions will more likely be friendly and aggressive. However, the most likely emotion is fear. And if a supernatural being appears, it's likely to be a monster, followed by spirits, ghosts, zombies, and aliens. Falling is more probable than flying, and the most frequent natural element is water. Sex is less likely than your money. And the drink that you think about most in your sleep is coffee. Well, maybe that means it's time for breakfast. So that was made just with props and After Effects. Este se hizo nada más con efectos por uno de nuestros practicantes, así que eso es todo. Muchas gracias, Melissa. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere preguntar, lo pueden hacer también en español. Melissa tiene el traductor. Hello. Hello again. Okay. I'd like to take you to the nuts and bolts of how you did the film. Me gustaría ir a lo más básico de cómo hiciste la película, con dos preguntas. La primero, sobre el trailer que enseñaste al inicio, que son imágenes muy rápidas, que parece que nada más pusiste imágenes ahí. Pero debe haber alguna lógica para elegir esas imágenes, sobre todo en esa sucesión. Así que me gustaría que me pudieras explicar un poco cómo decidiste estructurar esto. Ese fue el trailer. Así que tuve que poner 60 minutos en un minuto, así que hice nada más un snapshot
de todos los diferentes universos o mundos que mostramos y este se hizo por mi animador. No sé por qué eligió estas imágenes, pero él quería mostrar un rango del contenido en un minuto. ¿Nunca lo comentaste con él? ¿Nunca lo discutiste? No. So this is up for an award. Este fue para un premio y nos pidieron hacer un trailer, así que por eso se hizo esto. Esto no se hizo en aquel entonces, eso se hizo hace Okay, so una the semana, second por eso one lo you did utilicé ahora. discuss, La I'm intrigued segunda by es, the episode where you show the first cut to your editor, he freaks out. mostraste tu primer Because corte a it's tu not editor, BBC style, it's the porque other one, or something like that. So, you must have convinced, well, debes haber convencido a tu editor, pero no dijiste cómo. my experience, Y en mi experiencia, el convencer a un editor es algo muy difícil. Si nos pudieras decir cómo lo lograste. ¿Fue a través de la razón, la emoción? ¿Qué fue? Yo revertí el guión. Así que fue muy abstracta el primero. La narrativa fue muy poética, no servía para explicar, así que cambié la narrativa y dije, déjamelo a mí, lo voy a cambiar y me voy a asegurar. Fui como el intermediario entre mi editor y el productor del video. Yo fui como la parte neutra, así que me confió esto, porque de alguna manera culpó al productor. Dijo, él hizo una película que no tiene lógica. Yo dije, no te preocupes, lo vamos a arreglar. Así que afortunadamente coincidió en que también ya se iba de vacaciones, así que no tenía mucho tiempo para ver mi última edición. Así que de nuevo, por suerte confió en mí, así que aún así no creo que haya amado la última versión, la versión final, pero cuando ya vio los premios que ganamos, entonces sí, ya le gustó. Ya no trabaja con la BBC, de hecho. Dos preguntas. ¿Qué tanto tiempo pasaste de la idea al día de la publicación de tu trabajo? Tú dijiste que pasaste tiempo reescribiendo en el proceso de reescripción del guión. ¿Cuál fue el factor principal para hacer estos cambios? La primera pregunta es ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me tomó? Trabajamos en el background, así que se nos dio la idea en 2015, marzo del 2015. Se nos dio la misión o el proyecto y nos dijo, haz algo original. Y creo que fue hasta finales del 2015 que decidí que era lo que iba a hacer. Así que por eso para mi cabeza se sintió como un proyecto tan grande. Y finalmente decidimos al inicio del 2016 empezar las entrevistas. Esto toma mucho tiempo, se necesitan pedir los permisos, esto toma también mucho tiempo. Lo hicimos en el 2016. Perdón, en el 2015, lo dejamos un par de meses, empezó en octubre y lo publicamos a finales de octubre. Nos tomó 3 semanas de edición. Y la restricción del guión, lo que hice fue, escuché de nuevo las entrevistas de los científicos e intenté explicar lo mismo en un lenguaje más simple para hacer la transición entre lo que este científico estaba diciendo y unirlo con el siguiente científico. Así que yo diría algo para que pareciera como una idea unida. Así que intenté destilar todo a los hechos más simples de lo que ellos habían dicho para mantener la narrativa que guiaba. ¿Cuánta gente estuvo relacionada? Nadie, solo yo. Sí, yo hice todo el guión. No tienes mucha gente que entre y se involucre. Eso es bueno, porque entonces como era un proyecto personal, fue un proyecto de desarrollo personal, así que se me dio más libertad de lo que hubiera ocurrido si hubiera sido un proyecto comisionado.
pero como era mi idea inicial, me dieron bastante libertad y es bastante único obtener tanta libertad en la BBC, así que quiero saber qué es lo que piensas. Dijiste que la gente tiene que entender la física o la ciencia detrás de tu historia. No tiene que entenderlo, pero y aún así apreciarlo y disfrutarlo. Pero en la comunicación científica nos obsesiona que la gente entienda la ciencia. ¿Tú aplicas el mismo principio para otros productos que haces? ¿Y qué otras cosas crees que la gente puede obtener de tu película, además de solamente entender la ciencia? Estoy de acuerdo contigo. Creo que siempre debes intentar explicar la ciencia en la comunicación de ciencia, sobre todo en artículos de texto, porque si no, ¿para qué estás escribiendo? No estás dando servicio a tu audiencia. Pero como fue una película experimental por naturaleza y por tema, creo que si se interesaron en la idea o cómo el universo se expande y entendieron un poco más sobre cómo la física teórica funciona y disfrutaron la idea de la premisa inicial, entonces podría haber otros universos allá afuera. Todos disfrutamos eso porque se logra atacar esta idea muy bien, porque como fue física experimental, creo que nos dimos el lujo de no tener que hacerlo muy entendible. Y mucha gente dijeron que lo entendió, pero por ejemplo, mi esposo sigue diciéndome, no lo entiendo, pero me encantó. Así que, apreciación. Cuando digo que me voló los sesos al final, es porque en verdad así es, expande tu cabeza de una manera que hace que tu mente explote también. Así que en esencia estás expandiendo el mundo o la inteligencia de la persona. Vi el documental ya y aunque hablas y tomas muchos conceptos físicos, no tratas mucho con la matemática de tu proyecto. Así que te quería preguntar, ¿crees que sea posible o si recomendarías explicar la matemática detrás de lo que estás hablando en este tipo de producto? Esto es lo que quería hacer mi productor y yo le dije, creo que esto es demasiado abstracto y ya es suficientemente difícil como para intentar explicar la matemática. Así que también no tengo mucho tiempo y creo que aunque lo hubiera tenido, no lo hubiera hecho. Es como la teoría de la relatividad de Einstein. Mostramos las ecuaciones y hablamos un poquito de eso, pero no entramos a detalle porque hay un balance entre perder a tu audiencia y mantenerlos entretenidos. Y es una línea muy delgada en el momento en el que los puedes perder, así que no les quieres dar demasiada información. Gracias. Hello. For this kind of risky story, Para este tipo de historias how do you get tan along with the arriesgadas, data people, ¿cómo with the ones that te say, llevas "Oh, con but la this gente is not de going to get, datos the numbers of the audience que that we dice need, esto no vamos a obtener los but they números de prove audiencia que otherwise, queremos? that the other kind of things work"? Es una constante batalla que tenemos en el tipo de temas que nosotros vemos. Creo que yo cubro temas que creo que son importantes y que son interesantes y esperamos que eso se traduzca en números de audiencia. Pero es difícil porque si estás constantemente persiguiendo los números, creo que de alguna manera eso es como hacer trampa en el periodismo. Creo que el motivo por el que la gente regresa con nosotros en la BBC es que aunque las pequeñas cosas no tengan mucha audiencia, entienden de calidad y toda la investigación que se hizo y ven que está basado en evidencia, que es confiable. Así que es mejor obtener la confianza de la audiencia haciendo ese tipo de historias que hacer historias estrellas o protagonistas, porque creemos que esas son como ganancias rápidas
la historia que me persigue en internet, que duró medio día haciéndolo. It's a genetic study where they tweaked an embryo of a bird to make it start to grow dinosaur-type features, and it was the most shared story in the whole of the BBC in 2016, and I still get people writing to me about it. And those type of stories do well for Ese tipo de audience, but then historias also que son más it gives us platforms cliché also nos da to mucha create audiencia, pero stories that maybe también don't do los well atrapa that we're para passionate este about, tipo de historias que toman más tiempo y con los que nos sentimos más conectados o apasionados. Buenos días. Yo quisiera preguntar... Hang on, let me just put this on. Stuck. Where is it stuck? There we go. Yes, yes. Buenos días. Sobre el documental primero que nos mostraste, te quería preguntar cuántas fuentes consultaste y al ser un tema tan complejo que incluso contradice algunas teorías de la física que tú comentabas, preguntarte si no tuviste miedo de la respuesta que pudiera generar entre el público este tipo de temas y al final de cuentas cómo fue esta respuesta. Was I afraid? I think Que sí tuve miedo. Sabía que el tema era interesante, así que no estaba muy preocupada por el final. Y mi editor estaba más preocupada que yo al preguntar todas estas preguntas y obtener todas estas teorías, pero ninguna de ellas se podía responder. Así que de alguna manera es por eso que poetic answer at the end dar una respuesta kind of answer poética funcionó también, porque introduces you to the ideas. te introduce a las ideas y explica que al final del día nunca vamos a poder llegar ahí, como los hoyos negros y todo esto, y decir, no, nunca vamos a poder llegar ahí, es decir, nunca vamos a poder encontrar este cosmos. Y al final concluí que no importaba, porque simplemente sabiendo que existe este mundo paralelo, ya es suficiente. Así que de alguna manera puedes apreciar la ficción también, puedes disfrutar Factual storytelling and este tipo de manera de contar la historia y disfrutar estos principios y darte el lujo de no tener que entender por completo, porque estos principios dan como un pequeño cambio. Thank you very much, Melissa, Thank for your you. talk. Thank you for listening. Antes de ir al receso, nuestras compañeras Débora Nelson y Yasmina Butaleb quisieran hacer una precisión sobre un dato ayer de su presentación, entonces van a hablar un par de minutos. Hello again. Hola de nuevo. The Centers for Disease Control estimates that 2 El million Centro de people Control de Enfermedades dice que 2 millones de contract personas antibiotic-resistant infections contraen infecciones resistentes a and antibióticos cada año 23,000 die. In y addition, 23.000 an han muerto y 15,000 en die adición of Clostridium difficile. 15.000 han muerto are de the Clostridium alarming difficile. estimates Estos son that appeared in our estimados stories. alarmantes que aparecieron But en nuestra they are historia, not the pero alarming estos estimates no that son los we estimados más inadvertently alarmantes showed que in our nosotros presentation mostramos en nuestra yesterday. presentación ayer. So we've corrected the Así que PowerPoint corregimos slide. So for las anyone who took diapositivas notes, you can para correct quien it hayan in tomado advance. notas lo And puedan now we corregir will también. let you return to today's Ahora excellent vamos a dejar continuar con su excelente programa. Muchas gracias. Thank you. Vamos a tomar un receso de 15 minutos para regresar a las 11:30 con la